Manejo de la información. Datos agrupados. Media, moda y mediana. Profesor Marco Valadez. Medidas de tendencia central. Son medidas descriptivas que muestran hacia dónde se concentran los valores de una muestra o población. Estas pueden ser de datos agrupados o datos no agrupados. Representa una medida resumida de un valor de población de datos, como puede ser la media, la mediana o la moda. La estadística descriptiva hay las medidas de tendencia central, que son los cuantiles, y las medidas de dispersión. Los datos no agrupados ya los hemos estado viendo y nos vamos a enfocar a datos agrupados. Las medidas de tendencia central se separan en datos agrupados y datos no agrupados. Cada uno de estos los podemos obtener como la media poblacional o muestral, la mediana y la moda. En este recuadro se muestra la media, la mediana y la moda, su definición, sus ventajas y sus desventajas. Relación entre la media, mediana y moda. Como se observó en el cuadro anterior, en las tres medidas existen desventajas, las cuales no nos permiten usarlas con toda confianza como una forma de representatividad de un conjunto de datos. Por lo tanto, habrá que comparar estas tres medidas para determinar cuál de ellas utilizar como medidas que nos muestren los datos más representativos de un conjunto de datos. Por otro lado, si se unen las marcas de clase de un histograma, nos producirá una curva de frecuencias. En esta gráfica podemos ubicar a estas medidas de tendencia, como esta que observamos. Las tres, media, mediana y moda, están exactamente a la mitad y coinciden. Se puede tener una distribución simétrica con estas dos modas, por lo cual se debe cumplir esta condición. En el caso de contar con más de una moda, es recomendable usar a las modas como una medida representativa, como se muestra en esta figura. Distribución asimétrica positiva o derecho. Observa en la gráfica lo siguiente: la curva de la distribución se encuentra a la derecha de la mediana. El valor de la moda es más pequeño que la mediana y el valor de la media es mayor a la mediana. Cuando se tiene una distribución que no es simétrica, es recomendable usar la mediana como la mayor medida de tendencia central, como se muestra en esta. Distribución asimétrica negativa o izquierda. Como se observa, caso contrario a la anterior, el sesgo que se observa en esta curva es hacia la izquierda. La media y la mediana están a la izquierda de la moda. La moda alcanza la mayor representatividad. En estas nuevas fórmulas observamos que hay una MI, que es la marca de clase, una F, que es la frecuencia, y una LI, que es el límite inferior de la clase mediana. La N minúscula es el número de datos observados. La FDA es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. L es la amplitud del intervalo y FM es la frecuencia de la clase de la mediana. Así también como para la moda, observamos que hay una delta 1, que es la diferencia entre la mayor frecuencia y la frecuencia anterior, y un delta 2, que es la diferencia entre la mayor frecuencia y la frecuencia que le sigue, y se repiten tanto LI como L minúscula.
Problema de datos agrupados. El siguiente ejemplo determina las medidas de tendencia central para datos agrupados, para lo que se presenta una tabla de distribución de frecuencias del robo mensual de autos en el Distrito Federal entre 1997 y febrero del 2003. Esta es la tabla y de aquí vamos a encontrar la media, mediana y la moda. Y vamos a observar que el rango lo debemos de determinar primero. Encontramos el valor mínimo, que es 2.569, y encontramos el valor máximo, que es 5.568. Entonces el rango es la diferencia de estos dos valores y es 2.999. Debemos encontrar 6 clases. Entonces este número de 2.999 lo dividimos entre 6 y el resultado es 500. Creamos nuestras 6 clases. La primera es 2569, le agregamos 500 y encontramos la segunda, 3069, le agregamos 500 y así sucesivamente hasta encontrar las 6. Estos se llaman los límites inferiores de clase y los siguientes se llaman límites superiores de clase. Observe que solamente es disminuir una unidad para que el intervalo de clase, el primero, sea de 2569 a 3068. El siguiente sería de 3069 a 3568. La tercera clase sería 3569 a 4068 y así sucesivamente hasta terminar las 6 clases. Los elementos de la primera columna se llaman límites inferiores y los elementos de la segunda columna se llaman límites superiores. Ahora, para cada intervalo de clase debemos de encontrar los datos con qué frecuencia se están repitiendo en cada uno de los intervalos y llenar una tercera columna que son la frecuencia de las clases. En la primera clase se van a repetir 15 elementos que están en ese intervalo, en la segunda 20, en la tercera 24, en la cuarta 3, en la quinta 9 y en la sexta 3. De aquí, basándome en la fórmula, que es marca de clase por la frecuencia, entonces debo de obtener ahora la marca de clase. Esta marca de clase se calcula la marca de clase o punto medio de cada clase, sumando el límite inferior y el límite superior de cada clase y se divide entre 2, es decir, el primer valor más el segundo entre 2 y nos da 2818.5. Así para la marca de clase 2, la marca de clase 3 y así sucesivamente para cada una de las marcas de clase. Estas las llevamos a la misma tabla para hacer el producto de acuerdo a la fórmula. Entonces ya tendría yo las clase, la frecuencia y la marca de clase en la tercera columna. Ahora hacemos una multiplicación de la frecuencia por la marca de clase y voy a encontrar el producto de la marca de clase por la frecuencia. Así para cada intervalo de cada una de las clases voy a repetir esta multiplicación y voy a encontrar las 6 marcas de clases por la frecuencia. Y de acuerdo a la fórmula voy a hacer la sumatoria para la primera frecuencia y para el producto de las marcas de clase por la frecuencia. Para la frecuencia me va a dar 74 y para el producto de marcas por frecuencia me va a dar 272.586. Aplico la fórmula, hago la división y me va a quedar como 3.683.4. Esta es la media muestral. Si queremos aplicar la fórmula directo, multiplicaríamos la primera frecuencia por la marca de clase 1, la segunda frecuencia por la marca de clase 2 y así sucesivamente, dividida entre la sumatoria de las frecuencias y vamos a obtener el mismo valor.
La interpretación del resultado de enero de 1997 hasta febrero del 2002 se robaron en la Ciudad de México 3.683.4 autos en promedio al mes. Mediana para datos agrupados. Siguiendo la misma mecánica del problema, vamos a encontrar ahora la mediana. El procedimiento: en el caso de los datos agrupados no se puede determinar con exactitud el término intermedio, por lo que se tendrá que estimar mediante la fórmula. Para el caso de los datos agrupados no se puede determinar con exactitud el término intermedio, por lo que se tendrá que estimar por medio de la siguiente fórmula: LI más n entre 2 menos FA entre Fn, donde LI es el límite inferior de la clase más el límite superior de la clase entre 2. La siguiente es el valor de FA. FA corresponde al punto intermedio del intervalo, el cual se calcula sumando el límite inferior y el límite superior de cada clase y se divide entre 2. FM representa la frecuencia de la clase media y L es el límite inferior de cualquier clase menos el límite inferior de su clase anterior, que se llama la amplitud del intervalo de distribución. Para localizar la clase que contiene la media hay que dividir en 2 el total de elementos incluidos en la muestra o población, en este caso 74, que son la frecuencia entre 2, y nos va a dar 37, por lo que la mediana está contenida en la clase cuya frecuencia acumulada contiene al 37, que es en la frecuencia de 24, y la frecuencia acumulada está en 59. Para aplicar la fórmula de estimación de la mediana es necesario establecer los valores del límite inferior de la clase mediana, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, la amplitud del intervalo y la frecuencia de la clase mediana. Estos valores los podemos encontrar en la tabla de valores que ya realizamos. Obtenemos la amplitud del intervalo, que es igual a 500. Estos valores los vamos a sustituir en la fórmula, donde tenemos el límite inferior de la clase, lo sustituimos, encontramos el número de elementos, que es 74, la frecuencia acumulada y la frecuencia del intervalo, esto multiplicado por la amplitud. Haciendo las sustituciones vamos a obtener que es 3610.2, que corresponde a la mediana. Interpretación: durante el periodo comprendido de enero del 97 a febrero del 2003, el robo representativo mensual de autos en el DF fue de 3.610.2 autos según este valor de la mediana. El 50% de los meses en este periodo se robaron menos de 3.610.2 autos y el restante 50% se robaron más de 3.610.2 autos. Moda. Para el mismo problema vamos a encontrar la moda. Repetimos el mismo procedimiento, encontramos la frecuencia de clase y vamos a encontrar una clase modal, es decir, donde más se repiten las frecuencias. En este caso es el número 24. Para aplicar la fórmula hay que determinar las siguientes variables: el límite real inferior, que viene siendo límite inferior de la clase más límite superior. Obtenemos estos valores como se indican en la tabla. También debemos de encontrar la amplitud, el intervalo, que son estos valores correspondientes. Los sustituimos y tenemos que encontrar esta amplitud. Debemos de encontrar la diferencia entre
la mayor frecuencia y la menor frecuencia es 24 menos 3. El límite real inferior lo encontramos de esta manera. Encontramos la amplitud, que corresponde a 500. Encontramos el delta 1, que es 24 menos 20. El delta 2, que es 24 menos 3. Y estos valores los vamos a sustituir en esta fórmula de la moda. Sustituyendo estos valores, vamos a encontrar que la moda va a ser a 3648.5, cuya interpretación es que la moda se estima que tiene un valor de 3648.5 autos, lo que indica que el número de autos robados por mes que más se repitió fue 3648.5, como se muestra en la tabla de distribución de frecuencias.